Hey, ¿qué tal a todos? Bueno, antes de comenzar este video, quiero agradecerles a todos por el apoyo del tutorial anterior y por haberme ayudado a llegar a los 200 suscriptores. Muchas gracias. Luego de leer los comentarios donde me piden más tutoriales de OpenToonz y como en el video anterior ya les expliqué realmente lo más importante de cómo utilizarlo, pues realmente ya son muy pocas las cosas que me faltarían poder explicarles. Por eso es que no he subido video. Sin embargo, en todo este tiempo desde que subí el video anterior he aprendido muchas cosas de OpenToonz las cuales facilitan bastante su uso. Por eso he decidido traerles este video de trucos y consejos de cómo utilizar OpenToonz. Realmente este video es más un complemento a cosas que me habría faltado explicar porque en su momento no las sabría, pero ahora que las sé quiero compartirlas con ustedes. Aquí les dejo unas marcas de tiempo sobre las cosas que voy a explicar por si solo les interesa una cosa en específico. Y antes de comenzar este tutorial, también quiero comentarles que este será uno de los últimos tutoriales que voy a hacer sobre OpenToonz, ya que no sé qué más explicar. En el video anterior ya expliqué todas las herramientas, los paneles, cómo funciona realmente lo más importante y lo que más se utiliza. Así que una vez dicho esto, comencemos. Bueno, entonces, empezando con el tutorial. Antes de ver este tutorial, les aconsejo ya haber visto el otro video o al menos tener algunas nociones sobre cómo utilizar OpenToonz, ya que voy a partir de que ya saben utilizar algunos de los conceptos que voy a manejar. Bueno, entonces, como había comentado en el video anterior, una vez que ya creas aquí un proyecto y tienes el nombre de la escena y le pones un nombre, en el video anterior yo había comentado que aquí podemos darle un tamaño a la cámara. Bueno, pues aparentemente en OpenToonz cuando tú pones una resolución Ultra Full HD 4K tiene el problema de que empieza a generar lag cuando llevas una cantidad determinada de fotogramas, la cual varía dependiendo de qué tanto hayas dibujado. O sea, dicho de otra forma, cuando tú pones el tamaño de una cámara en 4K, mientras más vas utilizando el programa, más empieza a ralentizar. Entonces yo les recomiendo que lo dejen como HD 1080. Pero esperen que esto no es el fin del mundo. El que no podamos configurar la cámara desde el inicio como 4K no significa que no podamos renderizar como 4K. Esto ya lo veremos más adelante cómo hacerlo. Bueno, el primer consejo que les voy a dar tiene que ver con los niveles de imagen. Los niveles de imagen, si recuerdan, son los verdes. Y es que al momento de crear un nivel de imagen, se nos da aquí la opción de 120 píxeles por pulgada. Los píxeles por pulgada son la cantidad de píxeles, pues vaya la redundancia, que va a haber por cada pulgada que dibujemos. Mientras más píxeles haya, más fino y más limpio se va a ver nuestro trazo. Entonces, OpenToonz por defecto siempre nos pone 120. Pero yo les recomiendo utilizar una cantidad mayor. Yo suelo a veces utilizar 360, pero me he dado cuenta que esto a veces también da problemas si llega a dar lag. Entonces, lo recomendable podríamos decir que es utilizar 240 píxeles por pulgada, pero si su computadora se los permite, utilicen 360. Ya más de 360 realmente no se nota la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre utilizar 120 píxeles por pulgada y 360 y un nivel vectorial? Bueno, así de primeras desde lejos para objetos grandes realmente no se nota tanto la diferencia. Pero como digo, cuando realizamos cosas más pequeñas es cuando ya realmente se puede apreciar que esto se ve más sucio que esto. Por eso les digo que utilicen más píxeles para evitar este tipo de problemas. Aunque lo ideal ya cuando ustedes están haciendo los bordes y las líneas es utilizar los vectores, ya que los vectores siempre te van a dar incluso un trazo más limpio del que te puede dar los 360 píxeles por pulgadas. Por eso lo recomendable es utilizar la capa vectorial. Para ejemplificar lo que les acabo de explicar, me vine aquí a una escena que había hecho hace tiempo sobre una pequeña animación. Entonces, los niveles azules, que también son niveles de imagen, como les digo, desde lejos no se nota tanto el hecho de que están en baja resolución. Pero cuando nosotros nos acercamos, es cuando nos podemos dar cuenta que aquí se notan los dientes de sierra, es decir, se ve sucio. En cambio, la otra línea negra que ya está más pulida es una línea vectorial. Entonces, por eso yo les recomendaría que utilicen más lo que es una capa vectorial que en sí utilizar una capa de imagen. Pero si en verdad quieren utilizar una capa de imagen porque les gusta dibujar a mano alzada, por ejemplo, lo recomendable es que la capa la pongan a 360 píxeles por pulgada para evitar que esto se vea así de sucio. El siguiente consejo que les quiero compartir para OpenToonz es utilicen grupos. ¿Cómo funcionan los grupos? Los grupos nos sirven para precisamente agrupar una serie de trazos o figuras. Entonces, ¿qué ventaja tiene hacer esto? La ventaja que tenemos al utilizar los grupos es que podemos hacer que un elemento se encuentre por encima o por detrás de otro elemento sin tener que estar cambiándolo de columna. Entonces, esto nos facilita muchísimo la vida. Además de que también es muy útil para las sombras, lo cual ahorita también voy a explicar un pequeño consejo de cómo utilizar sombras. Ya que si por ejemplo nosotros tenemos esta escena donde tenemos un supuesto árbol, donde queremos poner las frutas que están colgando del árbol, en lugar de tener que estar redibujando
en otra capa, lo que podemos hacer es convertir estos trazos junto con la fruta en un grupo y además juntarlo con otro grupo que sea el árbol. Ahora, ¿cómo creamos un grupo? Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar pues los elementos que queremos que estén dentro del grupo. Le damos clic derecho y agrupar. Yo recomiendo que creen un atajo para esto. Yo utilicé control G porque en serio se utiliza muchísimo y es que te ayuda demasiado. Entonces, otra ventaja que tenemos al utilizar los grupos es que también podemos controlar mejor los colores. Aquí yo, por ejemplo, yo ya tengo lo que es el tallo de esta fruta hecho un grupo, entonces ahora yo ya lo puedo poner encima de la fruta que quiero, aunque la fruta no está incluida en el grupo y no está agrupada. Entonces así como decirlo es como yo quiero que ya se vea mi fruta final, por así decirlo. Entonces ahora la voy a hacer un grupo, en mi caso con control G, y ya solamente la pongo en donde quiero que se vea. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no utilizamos los grupos? Si nosotros quisiéramos hacer esto sin crear los grupos sería más complicado. Entonces, si nosotros ahora intentáramos hacer lo mismo con esta otra fruta que no está agrupada, cuando intentamos poner el tallo encima de la otra fruta para intentar generar este mismo efecto, nos damos cuenta de que la línea de la fruta le está estorbando al tallo. Utilizar grupos desde aquí ya nos está facilitando la vida, ya que al hacerlo el grupo lo ponemos encima, o si quisiéramos que fuera al revés también lo podemos poner por detrás. A lo que me lleva al siguiente consejo, y es que creen atajos para las funciones de traer al frente y enviar al fondo. Yo en mi caso los tengo con lo que son las llaves, así para mí es fácil mandar directamente algo hasta el fondo o traerlo al frente si lo necesito. Para crear estos atajos es igual que como lo vimos en el tutorial anterior, simplemente le damos a archivo, configuración de teclado y aquí escribimos traer, y aquí está, traer al frente, y pues yo le marqué este atajo, y para el otro le ponemos fondo. Y aquí está, enviar al fondo, y le ponemos el atajo. Y ahora cada vez que presionemos esta tecla se irá hasta el fondo de todas las capas o hasta adelante. Entonces con esto pueden acomodar más fácilmente lo que quieren hacer. Bueno, ahora les quiero enseñar algunos cuantos trucos para el coloreado. Hay ocasiones en las cuales nosotros podremos jurar e hiperjurar que una figura está bien cerrada y por más que le demos clic no se va a colorear y no vamos a entender por qué. Entonces, una forma en la cual nosotros podemos, como decirlo, encontrar una solución sobre cuándo ya podemos colorear una figura y encontrar más fácil el por qué no la podemos colorear. En el panel donde tenemos la opción ver, hay una opción que nos dice comprobación de áreas rellenables. Cuando le damos clic, todo lo que sí podemos colorear se pone de color gris y las cosas que no podemos colorear pues se quedan así en color blanco. Entonces, en este caso nosotros vemos que esta bombilla no la podemos colorear. En ocasiones cuando utilizamos los grupos llega a pasar de que accidentalmente llegamos a seleccionar un vector como parte de un grupo que no queríamos que fuera parte de un grupo, o al contrario le faltan los otros vectores. Entonces, cuando nosotros marcamos a un vector como parte de un grupo, le estamos indicando al programa de que no debe de relacionarse con cualquier otra cosa que no esté dentro del grupo. Entonces, esta línea de aquí realmente es como si no estuviera. Por lo tanto, el programa lo que está entendiendo es que hay un hueco de este tamaño. En este caso tenemos dos soluciones. Lo que podemos hacer es o seleccionamos todo el foco y lo hacemos parte del grupo, o hacemos que este trazo de aquí deje de ser parte del grupo. Sin embargo, si nosotros lo que hacemos es seleccionar todo el foco y simplemente agarramos y lo agrupamos, va a pasar algo. Y es que estamos creando un grupo que tiene otro pequeño grupo. Dicho de otra forma, lo que el programa está entendiendo es que estamos creando un grupo grande el cual contiene un pequeño grupito el cual solamente contendría a esta línea y aparte tiene otro grupo el cual contiene el resto de líneas. Entonces, como estas líneas de acá están aisladas de la línea de acá, es como si siguieran separadas. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar esta línea la cual ya está dentro del grupo y la tenemos que desagrupar. Ahora, todas estas líneas ya están en contacto. Lo que hicimos al desagruparla fue romper estas cajitas que tenemos aquí. Y ahora ya pertenecen al mismo plano estas líneas. Entonces, esta línea ya estaría en esta parte de aquí. Y ahora el programa ya la puede entender como que pertenecen al mismo grupo y que están interactuando entre ellas. Y ahora ya la podemos colorear. Entonces, como les digo, todo lo que se encuentra en gris son cosas que podemos colorear. Si se dan cuenta, el fondo no se encuentra en color gris, entonces no lo podríamos colorear y esto se debe a que las líneas del fondo no están cerradas. Si nosotros cerráramos estas líneas, pues ya las podríamos colorear. Pero en este caso vuelve a pasar lo mismo que les comentaba hace un momento. Aunque estas líneas en teoría del fondo no están agrupadas porque podemos quitar este bote que sí está agrupado y mandarlo para acá.
y veremos que estas líneas no se ponen en gris aun cuando deberían de estar en gris, o sea, deberían de poder ser pintadas. Pero aún así sigue sin poder pintarse. ¿Por qué pasa esto? Como vimos, cuando seleccionamos una línea tenemos las opciones para enviarlas al frente o enviarlas al fondo. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros dibujamos muchas líneas en OpenToonz, el programa lo que hace es, ¿cómo decirlo? Lo que nosotros estamos viendo en la pantalla de OpenToonz es que tenemos dibujado una cruz como esta, por ejemplo, la cual por más que intentamos no podemos dibujar, y si le damos a la opción de comprobar áreas rellenables nos podemos dar cuenta de que en efecto tampoco se puede rellenar, y entonces nos preguntamos por qué y queremos borrar todo y destruir todo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Lo que pasa es que cada una de las columnas de OpenToonz, cada capa y cada nivel, por dentro es como si se compusieran por un montón de hojitas como estas, donde la que está más al fondo pues sería esta, y la que está más al frente sería esta. Entonces, todas estas hojas al estar puestas encima una de otra, nosotros lo que vemos al final es la suma de todas estas hojas, y lo que estamos viendo es que la línea de enfrente puede tener estas dos líneas y la línea de hasta abajo puede tener esas otras dos líneas, por lo que cuando están juntas lo que vemos es esto. Sin embargo, el programa lo que hace para relacionar las líneas que considera como juntas y considera separadas son las que están más cercas entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una línea que está hasta adelante y las otras líneas están hasta el fondo, el programa las considera como que están separadas, entonces por esto no las puede pintar. Para solucionar esto lo que tenemos que hacer es seleccionar todas las líneas que queremos que formen una figura, les damos clic derecho y las traemos al frente. O si al igual que yo ya tienen configurado un atajo, simplemente presionan la tecla para traer al frente y ya está. Entonces eso es lo que está pasando en el dibujo anterior que no podemos iluminar. Como se dan cuenta, esto ya se puso en gris, esto quiere decir que ya lo podemos iluminar. Si nosotros desactiváramos esto, podríamos ver que en efecto ya se puede iluminar. Sin embargo, si esto todavía lo tuviéramos con una línea en el fondo, como era el caso, por más que le demos, no lo vamos a poder iluminar. Bueno, en este caso sí, porque se coloreó el fondo. Pero en cuanto quitemos esta línea, ahora sí ya tampoco se puede. Entonces, esto es lo que está pasando aquí. Por más que nosotros le estemos dando clic y clic y clic, jamás se va a poder rellenar. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer es seleccionar las líneas que nosotros querramos. Por ejemplo, en este ejemplo que seleccionen una pared, darles clic derecho y las traemos al frente. Y ahora ya se van a poder colorear. Las cuales las coloreé de negro, no sé por qué. Ahora, si se preguntan por qué la caja ya no se ve, es porque la caja sigue existiendo aquí. Solamente que está en un grupo el cual está en el fondo. Entonces lo que tengo que hacer es traerla enfrente y ya se ve. Y ya le puedo poner el color que yo quiera. Y como es un grupo, la línea que se encuentra aquí abajo no va a interferir, porque el grupo está por encima de las otras líneas. Esta es la otra ventaja de utilizar los grupos, que al utilizar grupos evitamos este tipo de problemas, ya que los grupos siempre se van a mantener en una capa, y es como si esta capa tuviera más capitas como estas, las cuales tienen su propia función. Entonces, de ahí el por qué les recomiendo tanto que utilicen los grupos. Y también ya les acabo de dar unas soluciones para cuando les pase esto de que el programa no quiera pintar y no sepan por qué. Yo les recomiendo que lo primero que hagan es ponerlo en comprobación de áreas rellenables, y si ven que sí se puede rellenar, pues entonces verifiquen que lo que se pueda rellenar es la figura y no el fondo, porque a veces pasa que, por ejemplo, si yo me metiera a este grupo y yo me metiera a destruir unas líneas, como se dan cuenta, esa figura ya no se puede colorear. Pero si yo la pongo delante de una figura que sí se puede colorear, pareciera que en efecto el grupo se puede colorear, cuando en realidad no. Bueno, ahora les voy a enseñar un truco para las sombras. Como les comentaba, una vez que ya tenemos hecho un grupo es más fácil utilizar las sombras. Aquí lo que tendríamos que hacer sería entrar al grupo o haciéndole doble clic o dándole clic derecho y en la opción entrar al grupo. En este caso, como tenemos un grupo que sería la fruta, la cual se compone de dos grupos, que es el interior de la fruta y el tallo de la fruta, lo que tenemos que hacer es entrar al grupo de la fruta completa y después entrar al subgrupo que tiene nada más la parte interna de la fruta. Entonces le damos doble clic y ya estamos dentro del fruto. Ahora, para hacer la sombra tenemos dos opciones. Podemos seleccionar el color que voy a usar para la sombra de la fruta y trazar una línea, y después rellenar el área que quiero como la sombra. Como se pueden dar cuenta, esta línea es encima y hace que la línea de la sombra se vea fea. Entonces tenemos dos opciones. La primera de ellas sería tomar la parte superior, que es el trazo, y utilizar este truco que hemos estado utilizando de traer enfrente el trazo. Entonces lo que haríamos sería presionar y traerlo enfrente. Así ya no se ve esta línea de aquí de la sombra y pues ya tendríamos lista nuestra sombra. O también tenemos otra opción, que es seleccionar la línea de la sombra
y después cambiar su color por el color 0. El color 0, si lo recuerdan, es un color transparente. Entonces lo que hacemos es hacer que esta línea se vuelva transparente, pero el que sea transparente no significa que ya no existe, sigue existiendo, solamente que pues es invisible. Entonces ahora esta línea simplemente sirve para delimitar, y pues con esto podemos hacer las sombras. Ahora ya simplemente tendríamos que salir del grupo haciendo doble clic en la parte de afuera de la fruta y listo, ya quedó. Otro pequeño consejo, que es algo que se me olvidó explicar en el video anterior, es que podemos hacer animaciones con los colores para que un estilo cambie de color durante la reproducción de una animación. Lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionar el color junto con el fotograma en donde queremos que empiece, y después tenemos que dar clic aquí en esta llavecita. Una vez que le damos clic se pone de color azul. Después tenemos que ir hasta el fotograma donde queremos que ocurra el cambio de color. Después ahí lo marcamos otra vez como fotograma clave. Tenemos que ver que esté en azul tanto en el final como el inicial. Y en el último fotograma vamos a cambiar el color de este estilo. Por ejemplo, si yo le pongo aquí un color rojo, nos podemos dar cuenta que entre el primer fotograma que marcamos como fotograma clave y el último ocurre una transición de cambio de color. Ya que estamos hablando de colores, otro pequeño truco que les quiero enseñar para que puedan guardar sus paletas de colores y pasarlas entre niveles sin tener que estar clicando en tantos botones de guardar. Lo que podemos hacer es simplemente dar clic sobre estos 6 puntitos que hay aquí, mantenerlos arrastrados y arrastrarlos directamente a la carpeta. Automáticamente se nos crea una copia de los colores, y ya simplemente para pasarlos a otro nuevo nivel como este, el cual podemos ver que solo tiene 2 colores, basta con simplemente dar clic, arrastrar y soltarlo sobre los 6 puntitos, y automáticamente se nos reemplaza la paleta. Y por último les voy a enseñar cómo animar una marioneta. Esta es una técnica adicional diferente a la que les enseñé en el video anterior. En el video anterior vimos cómo podíamos animar una figura utilizando la herramienta plástico, la cual te permite deformar un dibujo. Lo que vamos a hacer ahorita es animar con la herramienta hueso. Con esto lo que hacemos no es deformar la figura, sino utilizar varias figuras en diferentes capas para construir un personaje y así armar una marioneta. Si has utilizado esta herramienta en Flash, bueno, pues funciona exactamente igual que ahí. Lo que tenemos que hacer es seleccionar esta herramienta de aquí que se llama esqueleto, y tenemos que ver que esto esté puesto en crear esqueleto. Una vez que tenemos seleccionada la opción de crear esqueleto, nos vamos a dar cuenta que nos aparece este punto. Este punto aparece en el vértice, que es el centro de rotación de cada uno de los elementos que hay en la capa. Cada capa puede tener solamente un elemento de rotación, por lo que cada cosa que nosotros querramos animar de nuestro personaje, vamos a tener que crearle una capa extra. En este caso yo tengo separado lo que son los pies de las piernas, son 2 elementos en esta parte de aquí. El cuerpo se encuentra completamente conformado por lo que sería la cabeza, los ojos y los brazos, por lo que en este caso los brazos no los voy a poder animar porque los dibujé de esta forma, pero si los quisiera animar tendría que separar los brazos en diferentes capas. Ahora, para crear el esqueleto lo que tenemos que hacer es seleccionar los diferentes elementos del personaje, en este caso yo seleccioné la pierna, y arrastrar este centro de gravedad a donde queramos que se vuelva la articulación de nuestro personaje. Normalmente son los puntos donde se flexiona el cuerpo, como pueden ser los codos, la cabeza, el cuello, los tobillos. Entonces yo voy a poner esto para que aquí haga flexión la pierna, y del pie lo voy a poner en esta parte de aquí para que sea como el tobillo. Como este punto es un punto de rotación, lo tenemos que colocar en donde nosotros calculemos que puede ser el centro de gravedad de nuestro personaje. O sea, en caso de que salga volando por el aire, ¿cómo giraría? Por lo que lo más común es colocarlo en el centro. Yo lo voy a poner en esta parte de aquí. Después hacemos lo mismo con la otra pierna y con el otro pie. Y una vez que ya tenemos puestos los puntos de donde van a ser las vértebras de nuestro personaje, lo que tenemos que hacer es mantener clic sobre este cuadrito y conectarlo con la vértebra que querramos que forme un hueso. Con esto yo estoy formando un hueso entre el pie y la pierna. Lo mismo voy a hacer con el otro pie. Y ahora cada pierna la tengo que relacionar con el centro de gravedad del personaje. Y así es como tendríamos construido este esqueleto. Ahora, para animar lo que tenemos que hacer es con la herramienta del esqueleto seleccionar la opción animar. Y con esto vamos a poder rotar los diferentes elementos del personaje. Cada vez que nosotros movamos algo para animarlo, esto se va a convertir en un fotograma clave. Por lo que si por ejemplo yo quisiera conservar la pose actual que tiene el personaje, lo que tengo que hacer es venir y marcar cada una de estas cosas como fotograma clave. Si no saben cómo marcarlas, le pueden dar clic derecho y ahí te aparece la opción marcar como fotograma clave. Esta es una herramienta que se utiliza mucho, por lo cual les recomiendo que la asignen en una tecla.
Ahora lo que tenemos que hacer es irnos al siguiente fotograma en donde queremos que termine el movimiento, y con la herramienta del hueso en la opción animar lo que tenemos es crear el desplazamiento a la posición final que queramos que tenga nuestro personaje. Yo en este caso le voy a levantar la pierna y el pie lo voy a rotar también para que se vea así. El cuerpo lo voy a rotar un poco para que parezca que está caminando y el otro pie lo voy a enderezar. Entonces, si ahora nos damos cuenta, entre estos fotogramas claves de aquí ahora se reproduce una animación. Y pues básicamente así es como se anima con esta herramienta. Si ahora yo quisiera hacer, por ejemplo, el otro paso, lo que tengo que hacer es tomar esta pierna e irla cambiando de posición hasta que queden como yo quiero. Y entonces si reproduciríamos esto se vería algo más o menos así. Como ese último movimiento es muy rápido, pues le podemos insertar más fotogramas para que se haga más lento. Además de que como aquí el cuerpo se mueve, lo que tengo que hacer ahora es rotarlo para que regrese a su otra posición. Y pues bueno, eso sería el cómo utilizar la herramienta del esqueleto. Como se dan cuenta es bastante sencillo. Quería realizar otro ejemplo y se me ocurrió intentar animar a lo que sería One de la serie de Infinity Train. Para este esqueleto lo que hice fue usar una capa para cada una de sus patitas y una capa para cada una de lo que sería su pierna, por así decirlo, y otra capa para lo que es el cuerpo. Sin embargo, la animación no me quedó muy bien, entonces cuando la reproduzco más bien parece que está agonizando. Para que no se haga tan molesto el tener tantos elementos, los pueden convertir en una subplanilla. Entonces eso es lo que yo hice, convertí la animación del caminando en una subplanilla y con la herramienta de animar lo que hice fue encogerla. Sin embargo, como digo, no me quedó muy bien la caminata y se ve un poco extraña la verdad, pero este es el resultado final. Bien, y para concluir este video voy a enseñar cómo descargar el complemento desde la página oficial, la cual cambiaron en el video anterior. Entonces, en el video anterior me habían dicho que aquí en lugar de una aparecían dos opciones. Las dos opciones que aparecen ahora es esta, Code FMPG. Esta te manda una página café. Para descargar aquí el complemento lo que tienes que hacer es bajar. Y en esta parte de aquí donde dice Git Links, lo que tenemos que hacer es dar clic en cualquiera de estos dos enlaces. Si damos en esta parte de aquí, automáticamente nos inicia la descarga. Si damos en el de abajo, en las letras rojas, también nos inicia automáticamente la descarga. Aquí ya no tienen que buscar cuál es su tipo de sistema operativo, ambas son funcionales. Y el otro link los manda a GitHub. Para descargar de GitHub lo único que tienen que hacer es dar clic en cualquiera de estos botoncitos que aquí. Lo importante de todo esto que estamos descargando es revisar que en el archivo, al abrirlo, venga esta carpeta que se llame bin. Esto es lo importante, que esté la carpeta bin. Porque lo que hace OpenToonz es buscar estos tres archivos, entonces si no están, pues no van a poder exportar. Por eso lo importante de las descargas no es cuál descarguen, sino que tenga la carpeta que diga bin. Si tiene la carpeta bin, lo podemos usar. Si no tiene la carpeta bin, no lo podemos usar. Y bueno, eso sería en cuanto a las descargas. Y ahora, en cuanto al problema que yo les planteaba al inicio del video, del problema a la hora de poner una cámara en 4K, es que aunque nuestra cámara no puede tener un tamaño de 4K, el cual sería pues 2 veces más grande que esta cámara, sí podemos mandar a renderizar en 4K. ¿Cómo lo hacemos? A la hora en la que nosotros ponemos el procesamiento en las opciones de salida, en esta opción de aquí donde nos dice personalizada, nos aparecen los tamaños de renderizado. Entonces, aunque mi cámara es HD 1080, puedo mandar a renderizar en 4K. Lo único que tengo que hacer es seleccionar la opción aquí 4K. Esto automáticamente va a modificar estos parámetros para que la exportación se pueda hacer en 4K utilizando esta misma área. Entonces esto nos da un video de mayor resolución que se ve mejor y nos evitamos los problemas de que al rato la cámara ya empieza a generar lag. Aquí solamente es para el render, no afecta el tamaño de la cámara. Entonces lo único que tendríamos que hacer es seleccionar HD 4K y después indicar entre qué fotogramas queremos que se renderice el video. En este caso yo no quiero que se renderice completo, yo solamente quiero que se renderice desde el fotograma 15 hasta hasta el 94, que es donde termina la caminata. Entonces le pondría del 15 al 94 MP4 y que me lo mande a procesar. Y listo, una vez que ya se terminó de renderizar el video, yo ya me vine aquí al video. A la hora de abrirlo nos podemos dar cuenta de que pues la resolución está bien. Sin embargo, para comprobar que en efecto está en 4K, lo que tenemos que hacer es dar clic derecho, propiedades, y aquí en los detalles nos aparece la resolución. La resolución de 4K es 3840 x 2160, a diferencia de la resolución que nos daría si utilizáramos 1080, la cual sería de 1920 x 1080. Entonces así es como podemos renderizar en 4K aun cuando nuestra cámara tiene un tamaño menor. Espero que este video haya sido de su agrado y les pueda ayudar en algo. Gracias por haber visto el video. Se despide su amigo el hijo de la escultura y hasta la próxima.